Bueno, muy buenas tardes, mis amigas. Ojalá que hayan pasado una semana muy buena, una semana em, con los ojos puestos en el Señor. Bueno, esta tarde vamos a estudiar la esposa de Caín, la esposa de Caín. Y vamos a estar en Génesis, el capítulo 4, con unos versículos. El versículo de memoria es un versículo, ojalá que está bastante bien conocido. Está en Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Esta historia es de una mujer desconocida. La persona conocida es su esposo Caín. Y para saber algo de ella, de dónde vino y saber qué pasó con ella, hay que repasar la historia de ellos. Como algunas mujeres que hemos estudiado, no sabemos su nombre. Lo único que sabemos que ella era la esposa de Caín y también era la primera mujer mencionada en la Biblia después de Eva. Ser la esposa de Caín formó y cambiar la vida de ella para el resto de su vida. Tenemos poca información acerca de ella, pero podemos saber las circunstancias bajo las cuales ella estaba viviendo. Y les digo también que esta lección tiene mucho que ver con el pecado y mucho que ver con el afecto que tiene el pecado en nuestras vidas. Bueno, vamos a empezar un poquito con la historia de los tiempos para que podamos entender un poquito antes de lo que estaba pasando antes de estudiar de ella. Como sabemos, el sexto día de la creación del mundo, Dios creó a Adán y Eva. Y tenemos que recordar, y hay veces que no recordamos que ellos vivieron en un paraíso, en un mundo perfecto, de todo sentido. No había maldad, no había pecado, no había celos, ni odio, ni mentiras, ni nada. ¿Y qué pasó? Bueno, sabemos que Satanás, en forma de una serpiente, llegó, tentó a Eva y ella no resistió. Ella pecó y dio la victoria a Satanás y el pecado entró en el mundo. Y después de esto, Dios los puso fuera del huerto de Edén y puso querubines para guardar la entrada y ellos nunca podrían regresar. Y yo adivino que la vida de Adán y Eva cambiaron drásticamente. Era muy difícil su vida. Ellos tienen que hacer un lugar donde vivir, tenían que sembrar y trabajar para comer, y viviendo fuera del huerto no era nada agradable. En un momento, sus vidas cambiaron para siempre. Y fue el resultado o la consecuencia del pecado. Bueno, vamos a leer Génesis 4, el versículo 1. Génesis 4, el versículo 1. Conoció a Adán y su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. No sabemos cuánto tiempo, cuántos años pasaron entre su salida del huerto y el nacimiento de su primer hijo. Pero demos cuenta que Eva mostraba gratitud a Dios por darle un hijo varón. Quiere decir que ellos todavía tenían fe en Dios por su provisión y por su bondad y por su misericordia. Entonces nació el primer bebé, su hijo primogénito. El nombre de Caín significa obtuvo o recibido de Dios. Es seguro que su nacimiento fue una ocasión feliz y una gran bendición para Adán y Eva. Y ellos sabían que este bebé era el regalo de Dios. Yo siempre me pongo a pensar de unas circunstancias. Ellos habían estado en el huerto de Adén. Ellos nunca conocieron a un bebé, nunca sabían de un embarazo, nunca sabían cómo iba a nacer un bebé, nunca sabían nada de esto. Es difícil entender para nosotros, pero yo estaba pensando,
¿Qué estaba pensando ella? ¿Cómo eran sus sentimientos cuando ella empezó a crecer el bebé y cuando se dio cuenta que, uy, este bebé viene y es muy interesante. Bueno, eso sí es algo no importante, pero algo que me hace pensar. Génesis 4:2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. No sabemos el periodo de tiempo, pero nació otro bebé, varón. Puede ser que nació años después y entre los dos varones nacieron hijas, no sabemos. Pero dice que Abel fue um, pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y siempre cuando estudio esas historias, siempre me pongo a pensar, ¿de dónde vinieron las ovejas? ¿De dónde vinieron las semillas para sembrar? Tiene que ser que cuando Adán y Eva saliendo del huerto, Dios mandó con ellos unos animales para comer y plantas y tal vez verduras para sembrar y comer. A pesar de que había otros animales y otras plantas y otras semillas fuera del jardín. No sabemos, pero solo me hace pensar de dónde vinieron todo esto. Dios quería que la población del mundo aumentara. Él no quería matar a Adán y Eva. Este fue la misericordia de Dios. Bueno, Génesis 4, los versículos 3 a 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Um, unas cosas aquí. Para mí, yo creo que esto nos muestra que Caín y Abel eran hombres. A lo mejor Caín en esa época tenía esposa, no sabemos, pero ellos estaban presentando sus propias ofrendas. Cuando son pequeños, toda la familia, Adán haría ofrenda para toda la familia, pero ellos solos hicieron sus ofrendas, sus holocaustos, sus sacrificios a Dios por los pecados. Y para mí también es obvio que esta familia estaba adorando a Dios, porque hacían sacrificios a Él. Y como sabemos, Dios dio instrucciones tan específicas de cómo deben ser estas ofrendas. Eran sacrificios para obtener el perdón de pecado. Tenía que ser un cordero limpio, perfecto, de cierta edad, y eso es lo que Dios requisito de Dios. Pero Caín obedeció a Dios en su ofrenda, su sacrificio. Caín no, Caín decidió, bueno, yo voy a presentar frutas, no me importa lo que dijo Dios. Caín fue a su jardín y escogió fruta para ofrendar. Abel escogió el mejor de sus ovejas. Y los dos presentaron sus ofrendas a Dios. Dios miró con agrado a Abel en el versículo 5, pero rechazó la ofrenda de Caín. Génesis 4, 6 a 7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñoreas de él. Parece que Dios regañó a Caín por su desobediencia y dijo que el pecado estaba a la puerta de él. ¿Qué quería decir? Bueno, quería decir que Dios vio el corazón de Abel y vio el pecado. Él sabía, Dios sabía que Caín iba a matar a su hermano. Y eso decidiendo Dios que Caín está lleno del pecado. Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín estaba tan celoso y tan enojado que hizo una invitación a Abel
que le acompañara al campo con el propósito de matarlo. Y Caín mató a su hermano Abel. Es obvio que Caín no andaba bien con Dios. Y es obvio para mí que Abel sí, porque él ofreció el sacrificio que Dios quiso. Bueno, y el resto del capítulo nos relata el castigo de Dios. Dios puso un señal en Caín. No sabemos cuál era el señal, si estaba en la frente, si algo puso un señal en Caín para que nadie lo matara y para que Caín también se diera cuenta de lo que había hecho. Dios castigó a Caín por su desobediencia. En, um, en el capítulo 4, los versículos 12 al 13, Caín dijo, grande es mi castigo para ser soportado, y que él iba a ser errante y extranjero en la tierra. Es lo que Dios le, su castigo de Dios. Él iba a ser fugitivo y vagabundo para el resto de su vida, y nadie le iba a matar. Génesis 4:16 dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nos da la idea que Caín salió de la presencia de Jehová. Eso es lo que dice, pues, Caín, pues, delante de Jehová. Él salió. Y en el versículo 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Dice que de Caín y su esposo nació un hijo, Enoc. La Biblia dice, y conoció Caín a su mujer. ¿Qué quiere decir? Que ellos, para mí, llegaron a Nod, a esa ciudad de Nod, ya casados. No quiere decir que Caín se fue solo y a Nod y de repente había otras personas viviendo sobre la faz de la tierra. No, él llevó a su esposa consigo. Ella tenía que salir con Caín. Cuando salieron de su familia, cuando ellos fueron expulsados de este sector donde estaba su familia. Entonces la gran pregunta es, ¿de dónde vino ella? ¿De dónde vino la esposa de Caín? ¿Quién era ella? Hay grupos que creen que habitaban otras personas en la tierra, además de Adán y Eva. Pero siempre tenemos que estudiar y ver qué nos dice la Biblia. Dice la Biblia en Génesis 3:20, y Adán, Génesis 3:20, y Adán llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ese nos dice claramente que cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, no había otros vivientes en el mundo. No había. Hechos 17:26. Hechos 17:26. Y esto es importante para saber de que Adán y Eva eran los únicos dos, los únicos en la faz de la tierra. Y todos los descendientes del mundo llegaron de ellos. Hechos 17:26. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todo ser humano vinieron o vino de Adán y Eva. Bueno, vimos que Adán era el primer hombre, Eva era la primera mujer, entonces Caín se casó con una de sus hermanas. Tiene que ser, porque no había otros vivientes en la tierra, y puede ser entre el nacimiento de Caín y Abel, nacieron, puede ser 50 hijos, hijas, 100 hijas, porque Génesis 5:4 dice, y fueron los días de Adán después de engendró a Set. Set era el tercer hijo de Adán y Eva. Después de engendró a Set, 800 años. Adán vivió 800 años y engendró hijos y hijas e hijas. ¿Cuántos? No sabemos. Puede ser que nacieron 100 hijos.
no podemos olvidar que los cuerpos eran perfectos, aun cuando salieron del huerto de Edén. Bueno, hoy día nadie podría dar, um, nadie podría dar luz a 50 hijos, 100 hijos, pero en aquellos tiempos era posible. Ellos vivieron a los 700, 800 años, a unos más. No sabemos, pero siendo que no había otras mujeres, además de las hijas de Adán y Eva, Caín se casó con una hermana. Y recordamos que Abraham se casó con su media hermana. Puede ser que, como dije, varias hijas nacieron. Caín tomó una como su mujer y se fueron a Nod. Um, La ley y es interesante, la ley de no casarse entre hermanos fue dado en Levítico 18:6, Levítico 16. Y en esos tiempos de Caín no había problemas en casarse con hermanos. Adán y Eva fueron creados perfectos y sus genes permitieron a los hermanos casarse, pero hoy día es prohibido, especialmente aquí, no sé en los otros países, pero aquí en los estados es contra la ley casarse con un hermano o aún un primo. Porque casarse con alguien tan cerca de una relación entre familia produce deformalidades donde los niños. Bueno, entonces sabemos que la esposa de Caín fue expulsada de la tierra, tal como Caín. De este día en adelante, ella nunca jamás iba a ver sus padres, sus hermanos, sus sobrinos para el resto de su vida. Para mí, era un precio terrible para pagar, especialmente cuando era pecado de su esposo. Ella no tenía culpa de nada. Bueno, sí vamos a ver que ella tiene culpa de que ella se apartó también de Dios. Y yo me puse a pensar, no vemos conversación entre ellos, entre Caín y su esposa, pero yo estoy pensando que esta situación podría haber causado problemas entre los dos. Caín dijo que su castigo era demasiado para soportar. Tenía que ser imposible para su esposa soportar. Y, y esa fue una situación bien difícil. ¿Y será que esa circunstancia afectó la relación entre los dos? Es posible, pero no sabemos. Solo pensamos en hoy día y cómo sería el resultado de casarse con un hombre quien mató a su propio hermano. Vemos algo de Caín. Él llevó su ofrenda a Dios. Dios lo rechazó. Vemos que Caín no amaba a Dios. No le importaba los requisitos de Dios. Y cuando Dios rechazó su ofrenda, él se llenó con una gran ira y decayó su semblante. Y Génesis 4:5 y después en Génesis 4:6, Dios le preguntó, ¿por qué te has ensañado? Él tenía odio y resentimiento, no solamente hacia su hermano, pero también hacia Dios. Él dio una ofrenda a Dios que fue rechazado, no fue lo que Dios quiso. Me dice a mí que Caín no tenía un carácter muy agradable. Rechazó a Dios, se enojó de gran manera contra Dios y mató a su hermano. Es probable que para mí sería un poquito difícil vivir con un hombre así. Ella no tenía un líder en casa que amaba a Dios. Ella tenía un esposo con un carácter explosivo, un hombre que probablemente se enojó con frecuencia. Él era un hombre con tanta ira, que él mató a su propio hermano, con ira y tal vez con celos. Y creo yo que su esposa de Caín tenía que tener un carácter gentil, mansita, un carácter mansito y paciente. ¿Cómo sería saber que su esposo mató a su propio hermano? Y ella sabía. Además, ella tenía que vivir con uno que era vagabundo y nómada, mudándose de un lugar a otro para el resto de su vida. Para ella fue una vida muy difícil. Y es muy probable que ellos no tenían amigos, no tenían familia,
porque Dios había puesto un señal en Caín para que nadie lo matara. Yo estoy pensando que la gente seguro que tenía temor de él. Era fugitivo de la ley. Si había ley, creo que había ley. Ella tenía que compartir esta vida con él y fue muy, muy difícil. Cuando les nacieron hijos, fue trabajo suyo de ella a enseñarlos. No había escuelas prácticamente, no sabemos qué había, pero ella ella tenía esa responsabilidad. Y es obvio que no les enseñó de Dios, y le voy a decir por qué. Sin influencia de sus padres y con un esposo que dijo, me esconderé de la presencia de Dios, ella no los enseñó de Dios. ¿Cómo sería la vida de ella? Yo digo que no era muy fácil. Siendo que Dios puso un señal en Caín, es probable que la gente no quería tenerlos como amigos, no quería estar cerca de él. Ese señal no sabemos hasta llegar al cielo qué era, pero era algo que mostraba que él había matado a su hijo, seguro. Y ella sin amigos, sin familia, viviendo con un esposo con un temperamento explosivo. Creo que su vida tenía que ser dificilísimo. Y tenía que ser que ella sufrió tanto, solo por el comportamiento de su esposo. Seguro que los hijos eran de gran gozo para ella. Bueno, pero este no le da excusa para voltear la espalda de Dios. Sus hijos nunca iban a ver sus abuelos. Su madre Eva no iba a estar con ella cuando Enoch y los otros hijos nacieron. Parece que ella no solamente dejó a su familia, pero también dejó a su Dios, como Caín dejó a Dios. Ella tenía que compartir el castigo de Caín. Ella tenía que vivir tal como él, como fugitiva. Tenía que ser una vida muy difícil para ella, como sigo diciendo. El castigo de Dios era en Génesis 4:12. Dios dijo, cuando esto está hablando a Abel, que era igual para Caín. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La respuesta de Caín en Génesis 4:14 es, de tu presencia me esconderé. Y eso lo dice todo. Caín ya dice, ya no más. Ya voy a esconderme de Dios. Yo no voy a tener nada más con Dios. Parece que Caín y su señora dejaron a Dios. ¿Qué sabemos de sus hijos? Bueno, sabemos que ellos tampoco no andaban con Dios. Dice Génesis 4:17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Bueno, este no era el Enoc que andaba con Dios. Este no era, este fue otro Enoc. El linaje de Caín está conectado con el mundo y con gente que se separó de Dios. Ellos tenían otro hijo, Adán y Eva, se llama Set. Ella era el tercer hijo de Adán y Eva. Y el linaje de Set estaba todos conectados con gente que adoraba a Dios y se mantenía fiel a él en todo. Set era hijo, el tercer hijo, como dije. Los descendientes de Caín se dedicaron a música, trabajando con metal, cuidar ovejas, los artes, agricultura, tecnología, todas cosas del mundo. No hay nada malo en esto. No estoy diciendo que no debemos meternos en estas ocupaciones, esas carreras, pero ellos dejaron totalmente a Dios. Bueno, los hijos de Caín y su mujer tenían mala reputación de ser mundanos y que ellos murieron en el gran diluvio. Así dicen todos los comentarios. El castigo de Dios sobre Caín afectó a sus hijos y la mamá, como la manera en que ella estaba viviendo, afectó a sus hijos. Sabemos muy poco de la vida de la esposa de Caín y no sabemos qué pasó con ella, con Caín. Y ni qué pasó con Caín, porque es como que desaparecieron de la historia. Y
todos los comentarios dicen que 6 generaciones después, que ellos todavía deberían haber estado viviendo, fallecieron en el diluvio. Qué triste. Bueno, a pesar de esta historia, hay muchas lecciones que podemos aprender. Primeramente, Dios castiga el pecado. Y como repito, muchas de esas lecciones son repeticiones. Vamos a seguir repitiendo hasta que logren en nuestra mente esas lecciones. Dios castiga el pecado. Um, Romanos 6:23, la primera parte de nuestro versículo de memoria, porque la paga del pecado es la muerte. Dios castigó a Adán y Eva por su desobediencia. Dios castigó a Caín por matar a su hermano y por dejarlo a él. Parece que el castigo de Caín y su mujer era porque ellos decidieron no seguir a Dios. Ellos siguieron castigados y echados a otro lugar porque ellos siempre podían pedir perdón. Ellos en cualquier momento, Caín y su esposa habrían podido pedir perdón por sus pecados y Dios y reconectarse con Dios, restablecer la relación con Dios, pero su decisión era no hacerlo. Y yo le dije, para la esposa de Caín, ella también habría podido sola, no incluyendo su esposo, ella habría podido pedir perdón por sus pecados y reconectarse con Dios y seguir viviendo bajo la dirección de Dios, pero ella decidió que no lo iba a hacer. Era decisión de los dos. Con una oración, con unos minutos, es para nosotros, podemos pedir perdón por los pecados y restablecer la comunicación entre mi persona y Dios. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Debemos tratar al pecado en el corazón con frecuencia. Si decido, ay, yo voy a tener un tiempo de oración, y si hay pecado, si tengo pecado sin confesar en mi vida, Dios no me va a escuchar. Y no debemos pasar tiempo si no estamos pidiendo perdón por los pecados, porque pecamos cada día. En el instante que peca, si uno dice, un ejemplo, si dice una mentira, inmediatamente debe decir, ay Señor, perdóname. No debe esperar semanas ni meses para pedir perdón. Dios odia el pecado y el pecado nos separa de Dios. Y la segunda parte del versículo, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay esperanza. Dios nos regala la vida eterna. Solo hay que aceptar a Jesús como su Salvador. Y si es hija de Dios, con el pecado, con un minuto, pide perdón y reconectarse con Dios. Bueno, otra lección, la segunda lección, Dios nos exhorta a ser un ejemplo. Dios nos exhorta de ser un ejemplo. En Tito 2:7, Tito está exhortando a los ancianos y a los jóvenes y a los siervos y a nosotros hoy día cómo debemos ser un ejemplo. Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Este versículo es muy claro en cómo debemos presentar, cómo debemos ser, presentarnos. Eso quiere decir, somos ejemplos. Vemos que la esposa de Caín produjo hijos que no amaban ni seguían a Dios. ¿Por qué? Porque ella misma había dejado a Dios, posiblemente antes de la salida de donde ellos salieron de la familia, ella era mal ejemplo. Ella fijaba todos sus intereses en el mundo y no en Dios. Y claro que sus hijos tenían éxito en el mundo. Sí, ellos hicieron mucho para avanzar en el mundo, pero no avanzar como Dios. Y la lección para nosotros es que seamos ejemplos buenos para los demás.
algo en nuestra vida, toda vida que agrada a Dios, que vivamos tal como Dios quiere, porque los hijos nuestros nos van a observar. La gente, nuestros amigos, el esposo, la familia nos van a observar y nos van a imitar y copiar y hacer lo que hacemos. Tenemos que fijarnos en Dios, no en el mundo. Dios tiene que ser nuestra prioridad y los hijos nos van a seguir. Yo les he dicho muchas veces, no sé cuántas veces, si tú puedes decir 100 veces al día, mi hijo, tú debes estar leyendo tu Biblia. Mire, mi hijo, tú debes ir a la iglesia. Pero si yo no leo mi Biblia cada día, si yo no voy con frecuencia, con fidelidad a la iglesia, mis hijos no lo van a hacer tampoco. Madre, que sea ejemplo. Si eres tía, si eres abuela, que sean ejemplos. Y la pregunta es, ¿qué clase de ejemplo soy yo? ¿Qué estoy dando a Dios? ¿Qué ofrenda estoy dando a Dios? Caín ofreció un sacrificio equivocado. ¿Qué clase de ofrenda ofrecemos? ¿Qué clase de ejemplos somos? Bueno, la tercera lección es que Satanás es el que nos tienta. Satanás es el que nos tienta. Satanás es el que nos tienta. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Bueno, primero de Pedro 5:8-10 nos dice que Satanás es el tentador y Satanás es el que anda alrededor del mundo buscando a quien devorar. Satanás nos tienta a pecar. Satanás tentó a Eva y Adán en el huerto de Adán. Ellos se cayeron en pecado y causó problemas. Caín se llenó con odio y celos hacia su hermano Abel y cayó en el pecado. Caín y su esposa olvidaron de Dios. Fueron tentaciones de Satanás y él está tentado a nosotros. Y el versículo me llega a mente, mayor es el que estás en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos un Salvador que es todopoderoso y mayor que Satanás. Y cuando Satanás nos viene con tentaciones, Jesucristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos puede ayudar a resistir. ¿Cómo evitamos caer en el peligro? Bueno, no es que vamos a llegar a la perfección, nunca. Porque lo más años que vivimos, lo más pecados que vemos, que Dios nos revela. ¿Cómo podemos rechazar los dardos de Satanás? La única manera es llenándose con la palabra de Dios, viviendo en su presencia, leyendo, estudiando, orando y con una relación íntima y diariamente con Dios. No hay otro remedio. Y vivir dedicado a Él y no dedicado al mundo. Bueno, otra lección. Mis pecados van a afectar a otros. Mis pecados van a afectar a otros. Y creo que hemos tenido esta lección. Hemos tenido varias de estas lecciones. Mis pecados van a afectar a otros. Proverbios 27:17. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este quiere decir que nosotros estamos allá para ayudar al amigo. Hierro con hierro se aguza. Y como nuestra vida afecta a los amigos en una manera positiva. Pero Romanos 14:13 dice, no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O también, eso dice, con mi vida puede afectar a otra persona en una manera negativa. Nuestra vida pecaminosa va a afectar a otras personas. La vida de Caín afectó a la vida de su señor y la vida de sus hijos. Ella, la esposa de Caín, no hizo el homicidio de Abel, pero por ser esposa de Caín, ella cosechó las consecuencias de su pecado y de su castigo.
El pecado de Caín afectaba a muchas personas, a su esposa, hermanos, sus padres. Bueno, los resultados de matar a su hermano ha afectado gente por generaciones. Y también pensamos en el pecado de Adán y Eva. Afectó a toda la humanidad desde el huerto de Edén hasta hoy día. Dese cuenta que los pecados nuestros van a afectar a todas las personas en nuestro alrededor. Cuidado de vivir una vida que agrade a Dios. Bueno, la quinta lección, y yo le dije que esa lección tiene casi todo que ver con el pecado y el efecto del pecado en nuestras vidas. La siguiente lección es que no rechace a Dios, que no rechace a Dios. Juan 3:16. Juan 3:16, que no rechace a Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es un buen ejemplo de lo que pasó con Caín y su esposa. La esposa de Caín rechazó a Dios. Caín rechazó a Dios. Llenándose a otra ciudad para empezar de nuevo, les dio la oportunidad. Dios les estaba dando otra oportunidad para arreglar sus vidas, pero ellos rechazaron a Dios totalmente. La ira de Dios. Dios con mucho gusto habría podido matar a Caín y su esposa, pero no lo hizo porque él estaba esperando que ellos dieron la vuelta y que vuelvan otra vez donde Dios, pero no lo hicieron. Yo conozco gente que ha rechazado a Dios y la Biblia dice que la ira de Dios está sobre ellos. Quiere decir que Caín, su señor y muchas otras personas van a pasar la eternidad sin Dios, sin vivir con Él, sin ir al cielo. Y solo que digo, que no sea una persona que rechaza la salvación que Cristo ofrece, que no sea una persona que rechaza volver a Dios. Si ha estado en una decaída, pero es hija de Dios, que no deje de reconectarse con Dios. Pida perdón hoy. Invita que Dios tome control de su vida. Si está andando en pecado, pida perdón hoy. Que no pase tiempo, pero que no pierda la salvación que Dios nos ofrece, que no rechace a Dios. Otra lección, hemos tenido varias veces, Dios es misericordioso. Isaías 30:18 dice, por tanto Jehová espera para tener piedad de vosotros y por tanto sea exaltado teniendo de vosotros misericordia. Es un muy buen ejemplo esta historia de la misericordia de Dios. Nos enseña esta lección cerca de esta misericordia que Dios nos ofrece. Adán y Eva pecaron, Caín pecó y vivía una vida aparte de Dios. La señora de Caín escogió no volver a Dios. Ellos dejaron a Dios, pero Dios dejó que todos vivieron. Y Dios siempre estaba esperando que los que pecaron llegaron a Él, una vez más arrepentidos. Él estaba esperando a Caín y su esposa y tal vez sus hijos también. Pero Dios todavía hoy está esperando. Él nos está esperando con su misericordia, listos a perdonarnos. Y Dios pasaba años, y recordamos, porque tuvimos poco, la esposa de Noé. Dios pasaba años observando el mundo viviendo en pecado, esperando y esperando y esperando que la gente volviera a Él. Y la gente no lo hizo. Por fin en Génesis 6:6, Dios dijo, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Y qué hizo Dios? Él destruyó el mundo. Dios siempre ha querido que nadie perezca, pero llegó a decir que iba a destruir el mundo y el hombre que había creado. Y lo hizo con el gran diluvio. Ahora, hasta este día,
yo he dicho varias veces, me hace tanto pensar que solo había 8 personas justas en el mundo en aquella época. Y ahora Dios está esperando el arrepentimiento de todos los hombres antes de que se venga en las nubes para el rapto de la iglesia. Solo que digo que estés seguro que eres una persona salva, que hable con sus hijos, que hable con su familia, que hable con sus amigos, sus vecinos, para explicar la salvación, porque Cristo no va a tardar mucho. Lo que me llama la atención es que Caín y su esposa pasaron años con Adán y Eva. Caín era adulto cuando se casó. Ellos hicieron sacrificios para el perdón, pero Caín y su esposa salieron de casa y olvidaron de Dios. Y entonces pregunto, ¿es posible vivir años en una familia donde honraron y adoraron a Dios y no ser un creyente? Sí, lo es. O ser creyente y apartarse de Dios, sí lo es posible. Hoy día yo conozco familias que aman a Dios, obedecen a Dios, viven vidas dedicadas a Dios y sus hijos tienen un conocimiento de Dios y está aquí en la cabeza, la información está aquí en la cabeza, pero no ha llegado al corazón de sus hijos. Pero es responsabilidad nuestra para estén seguras que los hijos nuestros entienden y que hayan aceptado la salvación. Y es nuestra responsabilidad para con la familia también. Es nuestra responsabilidad para ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es para el vecino, para la familia, lo que sea, etcétera, etcétera. Bueno, la siguiente lección es una lección de la vida de Caín y es largo. Los celos, el odio y la envidia están condenados por Dios. Lo voy a repetir. Los celos, el odio y la envidia están condenados por Dios. Lo voy a repetir otra vez porque es largo. Los celos, el odio y la envidia están condenados por Dios. En Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Gálatas 5:26. Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es claro que Dios condena esta clase de odio, envidia y celos. Caín llevó una ofrenda de frutas y verduras a Dios. Dios rechazó en total esta ofrenda porque no era requisito a Dios que tenía que ser una oveja perfecta, no frutas, no verduras. Era desobediencia total de parte de Caín. A base de lo que pasó, Caín empezó a tener celos hacia su hermano. Se puso envidioso y esos sentimientos iban creciendo dentro de Caín. Y puede ser que pasó esta situación con varias ofrendas. Puede ser que no era solamente una ofrenda, pero crecía y crecía y crecía la ira y el enojo y llegó a ser un odio tan fuerte que él hizo la decisión de matar a su propio hermano Abel. Esto nos puede pasar a nosotros. Bueno, no vamos a matar a alguien, pero esos sentimientos son venenosos. Pueden empezar con un poco de celos hacia otra persona, un poco de enojo, envidia, y crece dentro de nuestra mente y corazón. Llega a ser un odio tan fuerte. Puede ser que explotamos, puede ser que, ay, no, yo no voy a tener nada más. No sé los resultados, pero es condenado por Dios. Dios condena estas actitudes. Primera de Juan, porque nunca vamos a matar a alguien, pero Primera de Juan 3:15, Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si yo pienso en mi mente que odio a esta persona, es como lo estoy matando. En los ojos de Dios, aunque no lleguemos a matar a otra persona,
El odio en el corazón es homicida, considerado de Dios. Si tenemos celos o envidia hacia otra persona, hay que confesarlo hoy y pedir el perdón de Dios y la ayuda de Dios a reconectarse con esta persona. Otra lección. Los hijos son regalos de Dios. Otra lección. Los hijos son regalos de Dios. Y yo incluyo esta lección porque hay veces que olvidamos que nuestros hijos pertenecen a Dios. Muchas veces en mi vida yo he querido manejar la vida de mis hijos, aun cuando eran viejos, y he olvidado que los hijos pertenecen a Dios, son suyos. Salmo 127, el versículo 3. Salmo 127, el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Salmo 127, 3. En Génesis 4:2, Eva dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Ella estaba dándose cuenta que este bebé llegó como regalo de Dios para ellos. Cada hijo, cada hija que tiene usted, que tengo yo, es de Dios. Ellos están prestados a nosotros, de Dios, para amar, para criar en el camino de Él. Ellos tienen nuestro nombre, pero son prestados. Nuestra responsabilidad como padres es amar, proveer, enseñar, entrenar y discipular a ser seguidores de Dios. Y después, cuando sean grandes, hay que devolverlos a Dios, hay que soltarlos. Yo recién hablé con una madre que su hijo tiene más que 20 años y ella está como así con el hijo. Yo quiero que haga esto, yo le voy a decir que haga esto. Y ella tiene que darse cuenta, él es adulto. No sé cómo es en Colombia, pero aquí en los Estados, a los 18 años, se considera un adulto, aunque si es o si no es por su comportamiento, pero se considera un adulto. Ellos son prestados. Y si no están andando con el Señor, si no están haciendo lo que queremos que hagamos, hay que recordar, son prestados, no son míos para manejar, para decidir, para hacer sus decisiones cuando sean grandes. Como veo yo, Adán y Eva no enseñaron a Caín a seguir a Dios. Caín y su señora no enseñaron a sus hijos a servir a Dios. Y el mandato está en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Hemos hablado mucho de los hijos, de criar hijos. Deuteronomio 6:6 y los versículos, y eso es un resumen. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos en casa, en el camino, al acostarse, cuando te levantes. Es nuestro trabajo. Y si tenemos hijos que no están andando al Señor, que a lo mejor están un poco más viejos o son adultos, hay que orar y orar y orar, porque Dios va a contestar la oración, tarde o temprano. Bueno, la última lección, y yo creo que hemos tenido esto también, Dios perdona el pecado, pero hay consecuencias. Dios perdona el pecado, pero hay consecuencias. El 1 de Juan 1:9 es otro versículo bien conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios perdona nuestros pecados. Aún Dios olvida nuestros pecados. Pero hay consecuencias que resultan de estos pecados. Caín y su esposa sufrieron las consecuencias por el pecado de Caín. Y estudiando esta historia, hay veces cuando tenemos que sufrir consecuencias por, por el comportamiento de otra persona. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que digo yo es, no importa lo que otra persona hace, yo soy responsable para lo que hago yo. Yo soy responsable como reacciono yo al pecado de la otra persona.
Y la esposa de Caín, ella no era responsable porque para la muerte de su cuñado, pero ella sí tenía una responsabilidad, conectarse con Dios, pedir perdón por sus pecados, no por los pecados de Caín, y no lo hizo. Pero Caín y su esposa sufrieron las consecuencias. Adán y Eva sufrieron las consecuencias de su pecado. Un ladrón que roba el banco irá a la cárcel como consecuencia. Tenemos que saber que Dios odia el pecado. Es una ofensa para Él. Y aunque Él olvide, hay resultados del pecado que afectan a nosotros y afectan a los que están alrededor de nosotros. Y la lección es que piensen antes de pecar, piensen en las consecuencias. ¿Y qué estamos dando a Dios? ¿Qué clase de ofrenda estamos dando a Dios? ¿Algo que Él quiere de nosotros? Bueno, en conclusión, prácticamente sabemos muy poco de la esposa de Caín. Sabemos que ella era su hermana, que se casaron y que ellos fueron castigados por ser esposa de Caín. Y vivía como vagabunda y no seguía a Dios. Sabemos que sus hijos se separaron de Dios y que se dedicaron a las cosas del mundo. Y como yo repito, no es nada malo. Ellos hicieron mucho para avanzar lo que era en el mundo, pero rechazaron a Dios y mayormente fue trabajo de la madre. No estoy diciendo que no fue trabajo del padre, pero la madre creo que gasta mucho más tiempo con sus hijos que el padre. La madre es su responsabilidad enseñar a sus hijos de Dios y parece que ella no lo hizo. Es obvio que su énfasis de la esposa de Caín era fijado en el mundo, no en Dios. Y Génesis 4:16 al 24 es una porción que no lo voy a leer, pero nos relata. Génesis 4:16 al 24 nos relata que los descendientes de Caín, que eran, todos eran personas rebeldes y personas que rechazaron a Dios. Caín rebeló en contra de Dios y de sus padres, y su señora hizo lo mismo. Los dos pasaron años con Adán y Eva. Ellos hicieron sacrificios. Ellos sabían de Dios. Ellos sabían el camino de Dios. Ellos sabían, pero saliendo de la casa, antes de salir de la casa, rechazaron a Dios. Parece que la raza de Adán había olvidado a Dios hasta Génesis 4:26. Hasta Génesis 4:26, la palabra de Dios dice, y a Set, Set era el tercer hijo de Adán y Eva. Y a Set le nació un hijo Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Caín vivía 730 años, según los libros de historia de los hebreos. No sabemos cuántos años vivía su mujer, pero debe ser una edad semejante a Caín. Y no, ni sabemos tampoco cómo ella murió, pero podemos recordar ella en el sentido de cómo no debemos vivir. Ella tenía toda oportunidad de arrepentirse y tener comunión con Dios y no lo hizo. Que no seamos, que podamos aprender, que aprendemos de la vida de esta mujer, que es una lección muy difícil para aprender, pero el pecado lleva sus consecuencias, sus castigos. En un momento al otro, uno puede agacharse la cabeza y orar y pedir perdón de Dios. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta lección de la esposa de Caín y las tantas lecciones, Señor, en cuanto al pecado. Te damos tantas gracias que tú mandaste tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para nuestros pecados. Y Señor, que nosotros no tenemos que sufrir el castigo de los pecados nuestros, que Dios llevó todo el castigo de nuestros
pecados encima de sus hombros cuando Él murió en la cruz. Señor, te damos tantas gracias por el ejemplo, aunque sea un ejemplo malo de Caín y su esposa. Señor, ayúdanos a comprender, a aprender qué hace el pecado en nuestras vidas. Ayúdanos a comprender, Señor, que si hay pecado sin confesar en nuestras vidas, tú vas a dar la vuelta de nosotros y no nos vas a escuchar. Señor, ayúdanos diariamente que esté en tu palabra. Diariamente, Señor, que estemos pidiendo perdón por los pecados, aunque sea una mentirita blanquita, aunque sea algo pequeño o algo grande. Señor, sabemos que tú odias el pecado. Sabemos que es una ofensa para ti y te damos tanta gracias, Señor, que tú nos has dado la salvación. Te damos gracias, Señor, que somos hijas tuyas y que podemos ir en oración a ti a cualquier momento para pedir perdón. Señor, ayúdenos a andar vidas que te agradan, que nuestras ofrendas, que nuestros sacrificios estarán según tu voluntad. Señor, te damos tantas gracias por tu amor para con nosotros. Te damos tantas gracias por estas damas que con paciencia escuchan y que aprenden. Señor, que nos dé una semana eh, fijado en ti, que nos muestres la necesidad de fijarnos en ti y no en el mundo. Gracias, Señor, porque nos amas. Y pedimos, Señor, esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.